buenas noches. Soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz de Bosques de Aragón, ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. Y para mí es una bendición saludarle, ¿verdad? Y bueno, pues yo quisiera que meditáramos en la palabra de nuestro Dios. Y bueno, yo quisiera que, por favor, si usted tiene por ahí una Biblia, o ponga mucha atención al mensaje de la palabra de nuestro Dios. Voy a hacer una lectura en Isaías, capítulo 55, versículos del 6 al 7. Dice la palabra de nuestro Dios: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo quiero hacer una breve oración. Padre, gracias te damos porque en esta noche podemos meditar en tu palabra y queremos que sea ella la que hable a nuestras vidas y mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Padre, que el corazón de todo aquel que escuche este mensaje esté disponible, dispuesto a escuchar lo que tú en esta noche nos quieres decir. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo quiero decirle lo siguiente. Fíjese que buscar piedras en la luna solo lo pueden hacer los astronautas. Arrancar los tesoros del mar solo lo hacen los buzos. Subir a la superficie de la tierra los minerales que están en las profundidades de la tierra solo lo pueden hacer los mineros. Así es, buscar piedras en la luna, minerales en la tierra o tesoros en el mar es una tarea propia de especialistas. Sin embargo, para la búsqueda más importante no se requiere ser especialista, porque la búsqueda más importante es buscar a Dios. Y es así como he titulado esta reflexión, la búsqueda más importante. ¿Cuál es la búsqueda más importante de tu vida? Y bueno, yo quiero mencionarte algo que es inminente y aparte es algo que he estado mencionando en diferentes momentos con la congregación, acerca de dos realidades que debemos tomar en cuenta a la hora de tratar de entender el gran anhelo de Dios hacia nosotros, lo que Dios quiere hacia de nosotros, la búsqueda de Dios. Y hay dos realidades que yo quisiera que quedaran claros. La Biblia dice claramente que el ser humano no puede acercarse a Dios. De hecho, no tiene nunca la intención, no tiene tiempo. El ser humano está incapacitado por su naturaleza en tener la iniciativa para comenzar una relación con Dios. Pero la segunda realidad es una gran noticia, porque también la Biblia dice que hay una iniciativa, pero no es nuestra, es la iniciativa de Dios para que tengamos comunión con Él. Así es, la Biblia nos dice allá en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y este versículo y muchos más en la Biblia nos hablan de la iniciativa que Dios tuvo para buscarnos, para encontrarnos, para que a partir de ese gran anhelo de Dios, usted y yo podamos buscarle. Por eso es muy importante poner atención a lo que dice Isaías 55:6 y versículo 7, el pasaje que acabamos de leer, porque es un mensaje claro de parte de Dios a que consideremos como la búsqueda más importante de nuestra vida, buscar a Dios. Así es, Dios ha puesto ya el camino. ¿Cuántas veces no has escuchado acerca de Jesucristo? ¿Cuántas veces no has tenido una persona, un amigo, que te está constantemente invitando a que conozcas a Jesús? Bueno, desde el momento que escuches a Jesús, es el momento en el que tú y yo tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios a través de Él. Cuando no conocemos a Jesús, aun cuando tenemos un poco de conocimiento acerca de las cosas de Dios, nuestra naturaleza no nos permite, no nos ayuda, no nos capacita a acercarnos voluntariamente a Dios. Tiene que haber algo mucho más fuerte que nuestra fuerza de voluntad. Por eso Dios tuvo la iniciativa al enviar a su Hijo Jesucristo, porque por medio de Él, tú y yo podemos tener comunión con Él.
Así es, porque, bueno, es un mensaje, Isaías 55, 6 y 7, un mensaje claro de parte de Dios a que consideremos como la búsqueda más importante de nuestra vida a Dios, acercarnos a Él, ¿verdad? Acercarnos a Él. Él ya resolvió por medio de su Hijo Jesucristo el problema que teníamos de relacionarnos con Él. Ahora su invitación es que le busquemos, que vayamos, que nos acerquemos, que consideremos que el Señor tiene la posibilidad de cambiarnos la vida, porque Él tiene poder, Él es Dios. Y si ya conoces, acércate. Para entender este mensaje de parte de Dios, respondamos 3 preguntas. La primera, ¿cuándo debemos buscar a Dios? Inciso A, debemos buscar a Dios cuando es conveniente, porque eso es lo que dice el versículo 6, mientras pueda ser hallado. Si estás consciente de la invitación, no demores no demores en dar una respuesta. No demores en decir, si te está invitando el Señor, no digas mañana. No demores, porque la Biblia misma dice, mientras pueda ser hallado. El pasaje dice, mientras pueda ser hallado. Nuestra vida tiene un límite de tiempo. ¿Cuántos jóvenes no han muerto en esta pandemia? ¿Cuántas personas hemos escuchado que se les ha acabado la vida? Y no necesariamente jóvenes, a veces niños. Pero mire, cuando somos ya adultos, jóvenes sobre todo, ¿verdad? Ya adultos conscientes de las cosas que hacemos, responsables de las cosas que hacemos y decimos, es importante que consideremos acercarnos a Dios, ¿verdad? Porque no sabemos en qué momento moriremos mientras pueda ser hallado, dice la Biblia otra vez. Es la advertencia de Dios a nosotros de que esta invitación puede ser nuestra última oportunidad. La gente en mercadotecnia utiliza mucho este cliché, ¿verdad? Esto puede ser la última oportunidad, ¿verdad? Y de repente te entra una ansiedad y ni siquiera piensas de todas las posibilidades, ni siquiera piensas que te estén engañando y le aprietas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de persuadirte, pero esto va más allá, ¿verdad? De persuadirte, es la realidad. Nuestra vida tiene un límite, no sabes si hoy, mañana, pasado, en 10 años, 5 años, nuestra vida se va a acabar. Por eso es importante considerar esta invitación. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, y a veces es tiempo de reflexionar respecto a nuestra comunión con Dios, a reflexionar sobre nuestro destino eterno. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Mucha gente le teme a la muerte por esa razón. Hay quien dice, no, bueno, le tememos porque no sabemos cómo vamos a morir. Mira, cuando te toca y a veces ni te va a doler. El detalle está en qué va a pasar después. Y ese es un temor más profundo que el simple hecho de saber que vamos a morir. No tanto que vamos a dejar aquí cuando muramos, sino a dónde vamos a ir cuando muramos. Por eso debemos buscar a Dios cuando es conveniente. También debemos buscar a Dios cuando está cercano. Mire, en tanto que está cercano, dice el pasaje, ¿verdad? Versículo 6. Seguramente cerca de ti hay alguien que constantemente te invita a conocer a Jesús. Eso significa el mucho amor que Dios tiene por ti y razón por la cual te está hablando a través de esa persona. Seguramente este video te lo van a pasar, ¿verdad? Y, oye, mira, escúchalo, es muy importante lo que dice por ahí mi pastor. Bueno, Dios nos está usando porque en algún momento Dios usó a alguien más para decirnos exactamente lo mismo. Oye, busca a Dios, necesitas buscar a Dios porque la búsqueda más importante de nuestra vida es buscar a Dios. Así es, el simple hecho de tener el sustento diario es un motivo para reconocer que a pesar de nuestra distante manera de vivir respecto a Dios, Él nos ama y nos da lo que necesitamos. También el simple hecho de darte cuenta de que quizás estás sano, quizás tienes trabajo, quizás tienes alimento en casa. Bueno, piensa en virtud a ello que Dios te ama y no solamente quiere darte de comer, quiere darte más, quiere bendecir tu vida. El Señor Jesús es el máximo testimonio que Dios le dio al ser humano para acercarse a nosotros, ¿sí? Y es la máxima expresión de su amor, Jesucristo, porque nosotros nos hemos alejado de Él y ahora que por medio de Jesús se ha acercado a nosotros, ahora Él nos dice, acércate antes de que sea demasiado tarde. Cuando tú te enteras de esto, acerca de Jesucristo, ya no hay opción, ¿eh? De hecho, ya no hay pretexto. Es que nadie me dijo nada el día que nos presentemos delante de Dios. Sí,
Dios te dio a Jesucristo, su Hijo, para que te acercaras a Él. Muy bien, ya respondimos la primera pregunta, ¿cuándo debemos buscar a Dios? Segunda pregunta, ¿cómo debemos buscar a Dios? Inciso A, debemos buscar a Dios precisamente. Dice el versículo 6, llamadle, llamadle. Una vez que Dios ya nos buscó y nos dio el camino a través de Jesús para que podamos llegar a Él, el pasaje nos invita a llamarle. Mire qué hermoso es esto, porque esto habla de una comunión íntima. Eso es precisamente lo que Dios espera que hagamos, llamarle, llamarle. La iniciativa de Dios en estos versos sube cada vez más de nivel. Primero la iniciativa es buscarlo, después es llamarlo. Sin embargo, ambas invitaciones están sujetas al tiempo. El pasaje dice, mientras pueda ser hallado, y también en tanto que está cercano. Dios se ha manifestado mediante su Hijo Jesucristo para que hablemos con Él, para que le llamemos. Y es que esto es lo más hermoso de nuestra vida cristiana, que usted y yo podemos tener comunión directa con Dios. Comunión directa con Dios. En otra parte de la Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Por eso, ¿verdad? ¿Cómo debemos buscar a Dios? Llamándole. Búscalo. Pero si algo le vas a decir a Dios, yo te recomiendo que lo invites primero a tu vida. ¿De qué sirve pedirle bendiciones a Dios si no está Él en tu corazón? Hay una frase que una persona dijo en alguna ocasión, Dios no nos da más allá de lo que nuestro corazón no puede soportar. Porque imagínate, le pedimos tantas cosas a Dios, pero resulta que lo que te hace falta es Dios, no solo las cosas que Él te puede dar. Dios ya nos ha dado todo, nos dio a su Hijo Jesucristo, nos da el sustento, nos da tantas cosas que luego no nos damos cuenta. Mejor busquemos a Dios. Y es que muchas veces pensamos que tener cosas va a saciar nuestra hambre, va a saciar nuestra necesidad, o va a llenar un vacío en nuestro corazón, pero lo que realmente debería estar en nuestro corazón es Dios. Por eso decimos los que creemos en Dios que el que nos llena es Dios, no las cosas. Las cosas van y vienen, pero Dios es eterno y Él llega para quedarse en nuestra vida. Por eso, llámale, llámale. Dile, Señor, lo primero que quiero decirte es que entres a mi vida, a mi corazón. Acabo de entender que no es solamente pedirte cosas, necesito que tú estés en mi vida. Invita a Jesús a tu corazón y de esa forma vas a llamarlo a tu vida, reconociendo, ¿verdad? También diciéndole al Señor, ¿sabes qué? He reconocido que toda mi vida la he vivido fuera de tu presencia. Perdóname, confiésale tus pecados, confiésale todas las cosas que solo tú y Él saben. No necesitas gritarlo a los cuatro vientos. Habla con Dios. Dios quiere hablarte, Dios quiere perdonarte, Dios quiere bendecirte. Ahorita vamos a hablar también de eso. Letra B. ¿Cómo debemos buscar a Dios? Letra B. Debemos buscar a Dios personalmente. Mire, aquí hay una verdad muy interesante. Vuélvase a Jehová. Me encanta porque el texto se enfoca a una relación personal. Cuando dice, y vuélvase a Jehová. La invitación es para todos, pero la decisión es personal. La decisión es para todos, es para todas las razas, para todo el mundo, para todas las sociedades. De hecho, este evangelio primero fue para los judíos, ¿verdad? Jesús llegó con los judíos, pero el mensaje de salvación era para todo el mundo. Por eso aquí hay una verdad muy importante. Debemos buscar a Dios de manera personal. La invitación es para todos, pero la decisión es personal. No es lo mismo. Jesús murió en la cruz por todos que Jesús murió por ti. Ambas cosas son reales, ambas cosas son verdad. Jesús murió por todos. Mucha gente me preguntaba, ¿cómo es que murió por todos? Pues sí, Él tuvo que ir a la cruz de manera perfecta. Él fue un hombre que no pecó, Él cumplió con toda la ley de Dios. Y de esa forma Él se presentó como un sacrificio, porque no había sacrificio que perdonara los pecados de todo el mundo. Tenía que haber un cordero sin mancha, el Cordero de Dios. Por eso a Jesús le decimos el Cordero de Dios, porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento se sacrificaba un corderito.
Y eso se hacía cada año, imagínense nada más, constantemente, cada año, porque en esa misma perfección pecó Adán. Acuérdense que Adán fue el primer hombre en la tierra. Y él fue creado a la imagen de Dios, y en esa imagen fue que cometió el error. Por eso el precio era muy alto y no había ser humano que pudiese pagar, ni animal que pudiese pagar, ¿verdad? El pecado de todos. Tenía que haber un segundo Adán, por decirlo de otra forma, así lo dice también Pablo en sus cartas, un segundo Adán perfecto, pero que pagara ese precio del Génesis, cuando Adán pecó, ¿verdad? Adán y su mujer. Y por eso Jesús fue a la cruz, ¿verdad? Satanás quiso matarlo, usó a los sacerdotes, a los fariseos, usó para entregarlo y decir que era un hereje, ¿verdad? Y usted ya conoce la historia. Jesús tuvo que ir a la cruz. Bueno, cuando fue a la cruz, Dios recibió ese momento tan doloroso cuando Cristo muere en la cruz como el sacrificio perfecto para que los pecados de todo el mundo fueran perdonados. Por eso, el ser humano puede basar su experiencia. Mire, el ser humano puede basar su experiencia con Dios en una religión. Mire, la religión en sí no es mala. Pero si tu religión no te lleva a una comunión con Dios, entonces es vana, vas a perder mucho tiempo. Sin embargo, por muy religioso que seas, Dios espera tener una comunión personal con cada uno de nosotros. Y es que hay religiones, y es que la mayoría, en donde basan su experiencia con Dios con una serie de procedimientos y de esfuerzos humanos para quedar bien con Dios, ¿verdad? En alguna ocasión a mí me explicaban esa parte de la vida religiosa, ¿verdad? Yo no entendía hace muchos años, estamos hablando ya de hace muchos años, yo estaba a punto de estudiar mi carrera, ¿verdad? Y resulta que yo no entendía eso de cómo era que la religión era... no me ayudaba, ¿verdad? Porque lo más fácil es adaptarse a una religión, a un procedimiento religioso, para yo sentirme psicológicamente que ya cumplí, ¿verdad? Y alguien me explicaba esa famosa película, que han sacado un montón de películas, la de King Kong, ¿verdad? Hay un pueblo, hay una isla en donde hay personas que le dan ofrenda a Kong, al gorila ¿verdad? Y le ofrecen personas, le ofrecen cosas para que esté calmado, porque ellos lo consideran un dios. Bueno, las religiones así son, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera religión emana de una verdadera comunión con Dios, no al revés. Mucha gente dice, no, es que mi comunión con Dios emana de mi religión. No, es al revés. Tenemos que buscar a Dios para entender realmente qué religión, ¿verdad? ¿Qué procedimientos me ayudan a tener mejor comunión con Dios? Mire, los procedimientos son simples: estudio de la palabra, la oración, el compañerismo y tantas cosas, ¿verdad? Porque no estamos solos en la vida cristiana, somos muchos. Y es importante que tengamos este principio, porque vivimos en una sociedad muy religiosa, pero mucha gente entiende este concepto de manera al revés, ¿verdad? Basa su comunión con Dios en virtud a su religión, y es al revés. Si conoces a Dios, si te acercas a Dios, bueno, en virtud a esa comunión es como es nuestra religión, ¿verdad? Una religión basada en principios, en valores espirituales, bíblicos, ¿verdad? Porque Dios habla en su palabra, en su Biblia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es importante entender este principio. Tercera pregunta. Ya respondimos 2 preguntas. Ya dijimos cuándo debemos buscar a Dios. Bueno, cuando es conveniente, cuando está cercano, ¿verdad? Buscar a Dios precisamente y a Dios personalmente. Tercera pregunta. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Porque seguramente te estás preguntando, bueno, ¿pero qué tanta insistencia? ¿Por qué quieren que busque a Dios si yo estoy tranquilo? Bueno, yo te voy a decir algo que es muy importante y que emana de estos versículos. Inciso A, porque en Dios hay piedad plena. Porque en Dios hay piedad plena. Creo que son palabras que entendemos, ¿no? Pero dice el versículo 7, el cual tendrá de él misericordia. ¿Sí? Miren, Jesús nos dice a todos, vengan a mí, todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo 11:28. Dios es el único que entiende nuestro cansancio. Mira, a lo mejor
hay gente que dice, yo no creo en Dios, pero lo que no puede negar es que de repente hay un cansancio que va más allá del cansancio físico. Un cansancio no solo físico, sino un cansancio del alma, del espíritu, un cansancio espiritual. Hay cosas de nuestro interior que solo Dios sabe con certeza cómo están. Hay mucha gente que de repente empieza a desarrollar trastornos, ¿verdad? Como la ansiedad y un montón de cosas, trastornos mentales que a la postre pueden afectar la salud, y mucha gente busca los psicólogos, digo, muy digno su trabajo, son gente que ha estudiado el comportamiento del ser humano. Sin embargo, ni el mejor psicólogo te va a entender. Hay cosas muy profundas del alma que solo Dios puede entender, puede hurgar y puede moverte y puede decirte hasta aquí, haz estos cambios, yo tengo el poder para que esto se limpie en tu corazón. Por eso es un cansancio espiritual. Hay cosas de nuestro interior que solo Dios sabe con certeza cómo están, y necesitamos piedad, necesitamos esquina, ¿verdad? Hay gente que dice, salgo de una y entro a otra, ¿verdad? Constantemente. ¿Por qué? Porque el problema no está afuera, el problema está acá adentro. Y necesitamos esquina, necesitamos piedad. Y solo Dios, con su gran misericordia, muestra piedad porque Él nos entiende y Él quiere ayudarnos. Mucha gente ve a Dios como una pérdida de tiempo. Hay gente que dice, no, es que es una locura, ¿cómo voy a confiar en algo que no veo? Bueno, pues es que Dios es espíritu, el creador de los cielos y la tierra. Hay mucho que aprender de Él, ¿verdad? Bueno, por Él nos entiende. Por eso envió a su Hijo Jesucristo. Él puede ayudarnos, Él quiere ayudarnos. En ningún otro lado vamos a encontrar un refugio perfecto como la presencia de Dios en nuestra vida. Mire, en la Biblia leemos lo siguiente: el que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, dice el salmista, ¿verdad? Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y es que de ahí emana nuestra confianza, de Dios emana nuestra esperanza. Por eso yo en otros videos yo he dicho que nosotros no creemos tanto en la resignación, porque es como no tener nada y decir, pues no hay nada y pues se acabó y te aguantas. A mí se me hace muy cruel decirle a la gente que tenga resignación, sobre todo cuando muere un ser querido. No, yo creo que la Biblia nos enseña a relacionarnos con Dios, y esa relación con Dios, ¿verdad?, nos ayuda, nos fortalece, y en virtud a esa relación es que usted y yo tenemos esperanza. Hay tantas cosas que saber de Dios, ¿verdad? Porque en virtud a que lo conocemos es que tenemos esperanza, tenemos paz y tenemos un verdadero consuelo. Nos sentimos comprendidos. Dios nos comprende, Dios sabe cómo estamos, ¿verdad? Eso lo dice el Salmo 91, 1 y 2, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Mire, Dios nos invita a refugiarnos en Él, porque en Él hay plena piedad. ¿Sí? Él es un puerto seguro. Él nos dice, hey, ven para acá, yo te abrazo. ¿Necesitas un abrazo? Yo te lo doy. Y Dios, en serio, nos abraza, nos apapacha, nos ama, nos cuida, nos protege, nos habla, nos guía. Son tantas cosas. Letra B, para contestar esta tercera pregunta. Porque en Dios hay perdón pleno. Porque en Dios hay perdón pleno. Dice el versículo 7, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Una de las razones más apremiantes de Dios para nosotros es su perdón. Dios quiere que usted y yo nos sintamos perdonados. Usted dirá, ¿de qué? Yo recuerdo que en alguna ocasión yo le hacía la invitación a alguien y le decía, oye, busca a Dios, busca su perdón, y inmediatamente me dijo, ¿verdad? No, pues yo de qué me tengo que disculpar, ¿verdad? Yo soy bueno, ¿verdad? Dice la gente. Pero mira, la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que no podemos decir que somos buenos. La verdad no está en nosotros. Nosotros no solamente pecamos de hecho, o sea, no solamente pecamos cuando hacemos algo, pecamos desde adentro. Sí, Jesús mismo dijo, ¿verdad? Ustedes oyeron, ¿verdad? No cometerás adulterio, pero cualquiera que codicie a una mujer en su corazón ya cometió adulterio. O sea que el problema no solamente es cuando sucede, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que se me presentó y se dio. No.
Todo eso empieza acá adentro, en el corazón. Y de esas cosas debemos pedirle perdón a Dios. De los chismes, de las malas intenciones, ¿verdad? De las malas palabras, de muchas cosas que sabemos que están mal y las hacemos. Pero como mucha gente no nos ve, como las personas no nos ven, pensamos, pues ¿de qué me tengo que arrepentir? Pues de muchas cosas que Dios sí sabe que te tienes que arrepentir. Por eso hay que ir con Él, hay que buscarlo, y lo primero que le tienes que decir, Señor, es perdóname, perdóname, he pecado, he cometido un grave error. Entonces, porque en Dios hay perdón pleno. Una de las razones, como ya dijimos, ¿verdad?, es su perdón. El ser humano necesita el perdón de Dios. El ser humano necesita sentirse limpio para vivir plenamente sin culpa y sin nada que impida relacionarse con Dios, consigo mismo y con su prójimo. ¿Sí sabía usted que por no tener usted una percepción correcta de usted mismo y por no tener una percepción correcta de su prójimo, de las personas que le rodean, no nos vayamos muy lejos? Si usted es casado, una percepción correcta de su esposa, por eso, o su esposo, viceversa, ¿verdad? Por eso hay mucho conflicto a veces dentro de los hogares, porque estamos en una posición en la que no entendemos, no nos entendemos ni a nosotros mismos, menos entendemos a nuestro cónyuge. ¿Cuántas veces no decimos hasta en broma, es que yo ya ni la entiendo, yo no lo entiendo, ¿verdad? Igual con los hijos, no hombre, es que esos hijos que tengo yo no los entiendo, porque necesitamos la ayuda de Dios. Y es que el tener una clara percepción de nosotros mismos nos lo da el perdón de Dios. Cuando usted se siente perdonado, está tan pleno que tiene una visión clara de usted mismo, de su prójimo, pero más importante, de Dios. Si usted no ha experimentado el perdón de Dios, le puedo asegurar que su percepción de todo lo que le acabo de decir es incorrecta y casi siempre nos mete eso en problemas. Así es, porque mientras no seamos libres de la culpa, no podemos relacionarnos con Dios, no podremos tener una percepción correcta de nosotros mismos y no tendremos una percepción correcta de nuestro prójimo. El verso dice, amplio en perdonar, ¿sí? Amplio en perdonar. Quiero concluir con algo muy padre, allá en el Evangelio según Lucas, San Lucas, en el capítulo 7. Mire, Jesús da una gran lección sobre el amor y el perdón. Y es que esta historia cuenta que un día Jesús fue con un religioso que se llamaba Simón. Simón era un fariseo, era un hombre que, bueno, no estaba tan de acuerdo con Jesús, ¿verdad? Y resulta que Jesús entra a su casa y inmediatamente entró una mujer para lavarle los pies. En ese momento el fariseo Simón en su pensamiento decía, ¿verdad? Si fuera el Mesías sabría, ¿verdad?, de quién se trata, decía en su corazón, él dice el pasaje, ¿verdad? Entonces, como el Señor es Dios, ¿verdad?, como Jesucristo es Dios, se dio cuenta de lo que estaba pensando, ¿verdad?, el fariseo Simón. Le habla de una parábola, le cuenta una brevísima historia y le da tanto a él como a todos, ¿verdad?, una gran lección del amor y el perdón. El pasaje dice en los versículos del 41 al 43 del capítulo 7 de Lucas, dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Fíjate que esto es una gran verdad espiritual que tú y yo necesitamos experimentar. Cada quien sabe de qué cosas nos tenemos que arrepentir y de qué cosas nos tenemos que presentar a Dios y decirle perdóname. Pues en esa medida vas a experimentar el verdadero amor de Dios y te vas a dar cuenta de lo que Dios es capaz de perdonarnos. Y en esa medida te vas a dar cuenta el gran amor que Dios tiene de nosotros. A veces para nosotros es imposible pensar que Dios perdone a gente tan mala, ¿verdad?, que escuchamos por ahí en las noticias. Bueno, pues Dios tiene ese poder. Si estas personas se arrepienten, si tú y yo nos arrepentimos de lo que nos tengamos que arrepentir, Dios te quiere hacer libre. La búsqueda más importante del ser humano debe ser Dios. Debe ser Dios. Necesitamos buscar a Dios con urgencia, antes que sea demasiado tarde. Busquemos a Dios, porque Él es misericordioso. Él nos puede perdonar.
Cada quien sabe de qué cosas se debe arrepentir y pedir perdón a Dios. La salvación es personal. Por eso, busca a Dios. Buscar a Dios es lo más importante. Sé salvo hoy en Jesús y recíbelo en tu corazón. Yo quiero hacer una oración y si tú quieres ahí en tu casa, ahí donde te encuentres, brevemente cerrar tus ojos, llama al Señor y dile: perdóname, perdóname. Yo quiero que entres a mi vida, a mi corazón. Oremos. Padre Santo, gracias por este pasaje de Isaías capítulo 55, 6 y 7, donde tú nos haces una invitación de buscarte. Porque hemos, a la luz de tu palabra, entendido que la búsqueda más importante de nuestra vida debe ser buscarte a ti. Una vez que tú ya nos estás llamando, una vez que ya nos diste a tu Hijo Jesucristo, es importante que nosotros tomemos una decisión en esta tarde. Yo te ruego, Padre, en esta noche, Padre, yo te ruego por aquel que por primera vez está teniendo una relación contigo y se está arrepintiendo de su pecado, Padre, recíbelo. Y permítenos como iglesia ser de bendición para su vida. Y que este mensaje, Padre, pues siga tocando corazones y sobre todo, Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Así es, Dios me les bendiga. Bueno, como le comenté al principio, soy el pastor Joel Ibarra de la Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Estamos, ¿verdad?, conectados en estas plataformas y bueno, estamos para servirles y Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches. Hasta la próxima. Bye.